Este programa es presentado por... Siempre a tu lado podrás ver una gorra verde llevada con orgullo. Fospuca, pasión por la limpieza, pasión por Venezuela. Tenemos a gente conectándose, ya lo veo, desde México, Chile, Morros, Guárico, los Morros de San Juan, Cauquenes en Chile, Simón Alvarado se conecta. Muchísimas gracias por la conexión. Soy Otto Alvarado, @Dr. Otto TV. Si no me siguen y estás en el vehículo, ya te vas a bajar. Puedes conectarte a @Dr. Otto TV, certificado de locución 81288. Este programa llega a ustedes gracias a Fospuca, pasión por la limpieza, pasión por Venezuela, y por los probióticos de NutriGist, porque hoy día hablar de salud gastrointestinal es hablar de los probióticos de NutriGist. Síguenlos como @NutriGist, que no son unos probióticos más, son los probióticos de levadura que están dando la nota en el tema de salud gastrointestinal. Como es costumbre, amigos, nosotros saben que desarrollamos un tema. Ese tema es escogido por ustedes o es escogido por nosotros en cabina, o el día a día de la clínica nos dice que vamos a hablar. Y nos empezaron a llegar animales exóticos. Doctor, porque usted siempre habla de perros, de gatos, pero cuando nos habla de exóticos, ¿qué tal las serpientes? ¿Son o no son mascotas? Bueno, entonces vamos a hablar de exóticos, vamos a complacerlos. Por eso hoy tenemos a una gran amiga. De hecho, coincidimos en la universidad, nos conocemos desde entonces. No vamos a decir cuántos años para no echarnos a la calle, pero es médico veterinario. Estamos de hecho en live compartido para que pueda quedar grabado y lo puedan disfrutar. Es fundadora de la Fundación Plumas y Colas en Libertad. Es deportista, es artista, estudió escultura, pero es pintora increíble de paso, autodidacta, como ella misma se autodenomina. Como sorpresa también es life coaching certificada y se dedica o conoce, y vamos quizás a hablar un poco de esto, a la psiconeuroinmunología. Tiene como eslogan o como misión de vida proteger a los animales, y su medio es mi misión de vida. Así que no podía quedar por fuera. Bienvenida, mi querida amiga, la doctora Grecia Márquez. Ay, Otto, gracias, de verdad que me quedo sorprendida con Hice la tarea. que ya ni me acordaba. Hice la tarea. No, de verdad que es un gusto tenerte porque pues tienes una trayectoria muy bonita en el mundo veterinario, es lo que normalmente conocemos, pero lo decíamos, lo hablábamos fuera del aire, que esta carrera es tan noble que te permite, pero también hay un poco de interés personal. Claro, totalmente. Eso es una madera que no tiene todo el mundo, Sí, es un talento que te personal. permite desarrollarte, ¿verdad? Sí. Y poder hacer tantas cosas. Lo decía, pasaste algunos momentos difíciles en tu vida y hay muchas personas que deciden echarse a morir, y tú decidiste, ¿sabes qué? Yo voy a pintar. Ahora yo voy a ser escultora y ahora yo me voy a preparar en esto y aquello. Y eso te permitió salir adelante, autocurarte inclusive. Pero no vamos a adelantar mucho de esto, Grecia. Dinos tus redes sociales primero que nada, dónde te pueden contactar, porque esto va a quedar grabado. Estamos en Twitch, en TikTok, en YouTube, en las redes sociales de @la radio podcast y @Dr. Otto TV, y en el tuyo también porque estás en live. Cuéntanos. Bueno, mis redes sociales son en Instagram, Grecia Marquís. En el Facebook también estoy así. Y en X, @Plumas y Colas, que es la de la fundación. Ok, ya vamos a hablar de ella, pero la primera pregunta obligada, Grecia, ¿por qué médico veterinario? ¿Por qué médico? ¿Qué te invitó a hacer? ¿Desde cuándo decidiste tú ser médico veterinario y por qué das el paso a médico veterinario? Y la pregunta que va a venir a continuación, para que no me la adelantes, es: si los médicos veterinarios podemos estar en pequeños animales, podemos estar en producción, podemos estar con equinos, podemos estar en permisología, podemos estar en laboratorios, podemos estar en investigación, ¿por qué exóticos? ¿Por qué exóticos? Entonces, cuéntanos por qué y desde cuándo la medicina veterinaria te apasionó, qué te invitó a dar ese paso. Bueno, esto es algo que fue naciendo desde muy niña y mi padre tuvo una gran influencia
porque mi papá era un hombre, gracias a Dios, es un hombre muy sensible. Y cuando estábamos pequeñas, mis hermanas y yo, él nos llevaba de paseo a explorar, sin darnos cuenta, ¿no? Los ecosistemas, las arañitas, la hormiguita, ese mundo natural. Pero él no es médico veterinario ni explorador, él es contador. Sí, él se dedica a los seguros. A seguros, sí, exacto. Entonces, pero como estabas hablando al principio, cada quien tiene esa madera de nobleza. Cada quien tiene algo que los define. Inclusive hay gente que todavía no lo ha descubierto. Sí. Porque no se confrontan con ese panorama y no se erizan. No dicen, wow, esto es me lo que mueve. yo soy. Exactamente. Entonces mi papá nos llevaba a excursión y veíamos todos esos arañitas, lagartijitas, todo esos sapitos, hacíamos carrera de agarrar grillitos. Y desde entonces yo empecé a sentir una sensibilidad por los animales y empezó con los insectos. ¿Estamos hablando de qué edad? Tendría yo 6 años, Imagínate. 7 años, sí. Entonces, las ranitas, entonces mi papá llegaba, cuando estábamos pequeñas, que se usaba mucho en nuestra época pequeños, que la gente llegaba con un pichón de paloma y que para que fuera hervido, para comer. Sí. Y mi papá llegó un día con 2 pichones de paloma para comerlo, pero él los llevó vivos. Y cuando no, eso no ocurrió. Los pichoncitos yo los crié. Y se criaron en la casa y crecieron y se fueron, iban y venían, no los mantuve encerrados y eso fue algo como que fue como creciendo conmigo, acompañándome. Y así mismo entonces todo era, veíamos las películas de vaqueros y se moría la gente y mataban, y yo, el caballo se cayó, y el caballo, y quién más, mi papá decía, pero tú lo que te das cuenta es Sí, definitivamente está en los genes, entonces. O sea, y era chiquita y yo veía que mataban a la gente. Y no te importaba tanto como el caballo. No, pero y el caballo. caballo lo dejaron ahí, o sea. Entonces yo me di cuenta y lo sentía era algo que vibraba conmigo. Sí. Entonces, ¿y por qué exóticos entonces? Cuando entré en la carrera, entré a la carrera, claro, yo cuando estaba pequeña, también mi papá nos llevó un loro. Entonces yo andaba con mi loro en el hombro y en mi edificio había piscina. Yo fui nadadora de chiquitica, entonces yo andaba en la piscina con el loro y descubrí verlos andar fuera de una jaula. Cuando llegué a la universidad, que íbamos de campo, siempre veía, mientras que todo el mundo estaba pendiente de las vacas, el becerro, yo me daba cuenta era del bosque. Me decían, mis compañeros me ponían un sobrenombre, me decían Catifel. Ah, caray, imagínate. Me decían Catifel, y yo en esa época, en la universidad me enfermé y se me cayó el cabello. Okay. Y yo andaba con un gorrito de exploradora, y entonces me decían Catifel por el gorrito y porque yo vivía. ¿Y por qué tiraste eso ahí? ¿Y por qué no le des el palo a la mata? Y entonces fue algo que no sé cómo salió en mí. En las carreteras vendían animales silvestres. Y yo no tenía esto de lo de que estén en libertad, porque yo hasta yo compré una guacamaya en la Villa San Felipe hacia la universidad, que era en Barquisimeto. Bueno, pero es que todos pasamos por eso, porque yo debo confesar que en algún momento intenté ser coleador. Hoy día incapaz de apoyar una barbarie como esta, Totalmente. ¿no? Y te puedo confesar también que en algún momento yo tendría más o menos tu edad y mi tío me llevó como gracia, imagínate tú, a una corrida de toros. Eso marcó mi vida. Yo decía, pero esto no tiene sentido. ¿Cómo la gente aplaude lo que le están haciendo a este pobre animalito? Exacto. Y quizá ese tipo de cosas fue lo que nos fue haciendo lo que somos hoy. Totalmente. Protectores animales 100%, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, yo recuerdo que yo compré esa guacamaya con mi mesada. Con la mesada del Tu dinero. de dinero de que me daban. Trabajo, exacto. Con lo que me daban mis papás. ¿Qué tal? Y me quedé sin mesada. Y yo le digo a mi mamá, pero mira, ¿sabes qué? Perdona, pero yo hice... Y mi mamá se puso brava y me dijo, bueno, no sé cómo irás a hacer, vende las plumas, haz algo, pero hiciste algo que está incorrecto. Y yo lo hice, la guacamaya se quedó conmigo y eso fue desarrollando en mí esa conexión con estos animales. Y luego dije, yo quiero estudiar. Yo siempre andaba con un periquito en la universidad, con un periquito cara sucia. Y siempre me veían, no, que tienes un periquito, que tienes un lorito, que siempre tenía un animalito de esto. Y yo decía, bueno, yo quiero estudiar y dedicarme a la fauna, a los animales silvestres. Ojo, y más valor tiene haber tomado decisión en ese entonces,
porque estas son carreras nuevas. En aquel momento vimos apicultura, como materia extracurricular vimos piscicultura, Exacto, peces, sí. pero eso no Y se pollos de manejaba. engorde. Eso, puro producción, ese Sí. tipo de cosas, pero esto no se manejaba. No. Ver serpientes, iguana, ese No. tipo de cosas, eso no se manejaba. Te tocó por voluntad propia. ¿Cómo te Sí. preparaste? Porque muchas personas que se conectan, que me siguen dentro de nuestros seguidores, hay médicos veterinarios o estudiantes de medicina veterinaria y siempre tienen esa pregunta: ¿dónde se estudia? ¿Hay especialistas? ¿Cómo hacen para? ¿En quién confío que sepa de? ¿Cómo fue esa preparación? Entonces ya sabemos cómo entras a la carrera y por qué te inclinas hacia pequeños animales, hacia animales exóticos. ¿Cómo es entonces esa preparación? Porque no es porque estés aquí, pero debo reconocer que una de las pocas personas que sé que manejan también el área de exóticos eres tú. Entonces, ¿cómo vino toda esa preparación? Claro, en aquel momento no existía esto de la fauna de los exóticos, como lo están No, nombrando, exacto. de mascota. En aquel momento lo que veían eran animales que estaban en cautiverio en los zoológicos y los animales que estaban en libertad. No había este mascotismo y estos criaderos que en Estados Unidos y en todos lados prolifera como ahora. Entonces, en aquel momento había en Venezuela, todavía la hay, pero no hace la actividad que antes hacía, una fundación que era independiente que se llamaba FUMSA, que se llama FUMSA, que es la Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios, que estaba dirigida y aprendí mucho de él, por Pedro Trebao. Imagínate. Entonces claro. Pedro Trebao dirigía esta fundación con una cantidad de biólogos y un veterinario que asesoraban a los zoológicos de Venezuela. Total. Y él hacía varios cursos al año que invitaba a veterinarios y a biólogos extranjeros de zoológicos a Venezuela. Y te quiero decir que en esos cursos, la única veterinaria y la única estudiante, o sea, la niña que estaba ahí, que iba desde jovencita, era yo. Yo me inscribía en esos cursos. Pero decir Trebao es como decir Catifel, pero en versión masculina, Exactamente. ¿no? Yo lo conocí y estuve Claro. en cursos todo el tiempo con él. Entonces, ellos invitaban, por ejemplo, a un veterinario del zoológico de Frankfurt a hacer inmovilización química y a enseñarnos la inmovilización química de leones, de tigres, de los dardos, la fórmula. Hay una fórmula que se llama Hellenbruck, que es una fórmula de rompun con silacina con ketamina que se mezcla, que la inventó él para inmovilizar en los zoológicos. Y así sucesivamente a través de los años, mientras yo era estudiante, esa fundación FUNSA era muy activa, muy proactiva, generando cursos de distintos... Claro, entregando conocimientos. Entregando conocimientos fantásticos. de dentados, por ejemplo. Todos los dentados son osos hormigueros, perezas, que le hicieron al zoológico de Bararida. Lo hacían normalmente en zoológicos. Y bueno, yo asistía a todos. Luego empezaron a incorporarse algunos veterinarios ya graduados, pero yo de niña iba a esos, de niña te digo que tendría 19, 20, Claro. 21. Hay una pequeña ventaja, ¿no? Bueno, hoy día con un mundo globalizado y con las redes sociales, pues hay una cantidad impresionante de los cursos que hay a cada rato, ¿no? Yo a Sí, veces sí. le digo a las personas de la universidad, porque hay 3 países, Chile, Colombia y en Europa creo que España es la que los saca, que a veces me escriben y le digo, ya, yo me inscribí en uno, pero ahora no Y en sé en México cuál también, fue. en Y México también. Yo me inscribí en uno, pero no sé en cuál fue. ¿Y qué día es hoy? Vamos al cine. Ya va, déjame buscar. Pero, no, y es el curso de... Sí. O sea, todas las semanas hay Sí. algo interesante, Sí, ¿no? En todo totalmente. esto. Hay en diplomados, en exóticos y Sí, todo lo demás. sí. Tienes una fundación, Grecia. Cuéntanos de esa fundación, porque una fundación no es solamente colocar el nombre. Y debo decirlo de manera muy responsable, y esto no es un secreto. Muchas personas hacen fundaciones para quedarse con lo real. Y después entonces no sabe a dónde se va, no tienen entidad física, nunca han aportado más nada, sino solamente pedir. Y lo sé, y esto es un llamado que quiero hacer a las personas que nos están viendo por cualquier red y que nos están escuchando. Antes de hacer una donación, evite caer en manos inescrupulosas. Es decir, investigue un poquito. Yo lo he hecho por curiosidad, porque de repente dice clínica de Otto Alvarado. Una fractura de mi perrito, estoy ayudando a recoger dinero. Entonces yo llamo a Otto Alvarado y le pregunto, hermano, ¿este perrito? No, chico, eso fue hace como 3 años. Sí. ¿Y estás recogiendo dinero? Oh, no, yo no, ¿qué? Espérate, eso es un montaje, eso no es mío. Entonces agradezco y aplaudo muchísimo a las personas que quieran donar,
pero hagan primero una pequeña investigación. Entre cielo y Facebook no hay nada oculto. Entonces, revisen redes sociales, echen una llamadita a ver si de verdad existe, si ese animal está ahí, etcétera. Entonces, pero tu fundación no, porque yo sé que o sea, tiene trayectoria, ¿no? Pero ¿cómo nace esa fundación? Sí, por este mismo camino que te estoy hablando de los animales silvestres, cuando me graduó, mi primer trabajo fue en el zoológico El Pinar. O sea, yo no me había graduado y yo empecé, ¿sabes qué? Hacer pasantías. Sí, cuando nos graduamos, ¿te acuerdas que terminamos la teoría y uno quedaba presentando los últimos exámenes? Mucho tiempo libre. Exacto, entonces yo me vine a Caracas y ya yo estaba trabajando, me iba a presentar y volvía. Y entonces trabajé en ese zoológico por un tiempo. Cuando salí del zoológico, yo visitaba muchas clínicas veterinarias para decirle, mire, yo trabajo con animales. Sí, entonces me miraban así raro, o sea, porque como dice, era una época en donde... Es que tampoco había mucho volumen, porque la gente no tenía la costumbre de llevarlo veterinario. Si a mí en la carrera me decían, ¿y tú por qué vas a...? O sea, porque es una carrera que tú amas, pero que va a ser la producción de tu vida. Eso. Entonces me preguntaban, pero te irás a morir de hambre, porque ¿qué vas a tú hacer veterinaria de fauna? ¿Qué es eso? O sea, ¿de dónde sacas? Y era bueno, pero eso es lo que a mí me gusta. Eso no significa que las fortalezas en medicina de las pacientes comunes era como decir, mi fuerte, porque era lo que llegaba a la consulta. Claro. O sea, de 4 perros que llegaban, uno podía ser eventualmente un mono que compraban en la carretera. Y ahí fue donde nació la fundación. ¿Por qué nace? Bueno, porque en mi consultorio llegaban perritos, llegaban monos en muy mal estado, traumatizados, comprados en la carretera. Me recuerdo una vez un tucán que le habían arrancado las plumas para que pareciera un bebé. ¡Guau! Y venderlo así. O sea, yo veía cosas realmente que yo tenía que contenerme. Mira, en una oportunidad me llegó un amigo con un mono, un capuchino. Y él me dice, Otto, me traje este capuchino. A mí me extrañó, porque ¿qué haces tú si tú sabes que que estoy en contra de esto y tú también? Que no, se lo arranqué porque lo estaban vendiendo en la calle y se lo quité de la mano para salvarlo. Y el pobrecito está tan asustado que desde donde me vine, hace como 2 horas de camino, no ha soltado el palito porque está así aferrado. Bueno, vamos a ayudarlo. Amiga, tenía pega loca. Le habían pegado al palito, pega loca, al palo de escoba para que no se escapara. No, las cosas que realmente Bárbaras. Es escalofriante. Exacto, ese es el tema. Es escalofriante, o sea, eso de la pega también, lo vi en tucanes, pegados, desplumados, o sea, bueno, entonces yo lo que hacía era hablar con el cliente, pero nunca he sido de solo queja. Yo decía, bueno, algo tengo que hacer algo más allá de lo que hago en la consulta para crear conciencia, para ayudar a estos animales, porque ya yo venía del zoológico, sabía el drama que había del otro lado. ¿Cuál es el otro? Que la Guardia Nacional decomisa en los tráficos de fauna, decomisa a los animales y luego no saben qué van a hacer con ellos. Entonces van y lo llevan al zoológico. Yo estaba en el zoológico, llevaba a la guardia con un camión de decomiso y no sé si tienen presupuesto, si tienen espacio. Agarren esto. Entonces yo veía, yo vi todas las caras del drama del tráfico de fauna desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico gubernamental, desde el punto de vista del que compra. ¿Eso ha cambiado actualmente? No. No ha cambiado, lo único que ha cambiado, y debo reconocer, es que hay una visión más abierta en los zoológicos de que los animales que puedan ser liberables, porque son recién capturados, los deben liberar. Antes no existía eso, o sea, todo era encerrado. Entonces dije, tengo que crear una fundación para rehabilitar a los que pueden volver a la libertad, porque no puede ser que los decomisen y vayan para un ministerio, a una oficina. O vayan encerrados. Hacinarse a una jaula. O a una cuarentena en un zoológico donde no pueden. Y al mono lo metes en un grupo y lo matan. Por eso se llama Fundación Plumas y Colas en Libertad. Sí, entonces... ¿Es de cualquier animal? Es de todos los animales silvestres. Silvestres. ¿Y dónde está ubicada? ¿Tiene una sede física? Sí, en la Trinidad. En la Trinidad, eso es en el centro comercial. En el centro médico docente. Centro médico docente, sí, claro. Pero apenas tengo 10 años con esa sede. Apenas. Bueno, ya casi adolescente. La fundación la creé en el 2006. Okay. Ya tiene 18 años. Okay. Y yo no tenía sede, pero yo igual hacía con ayuda de veterinarios. Okay. Mira, Grecia, esto está muy bueno y debemos ir a un corte. Sí. Antes de ir al corte, hacemos una sección. Sí, vamos, porque hay
entre cada sección, entre cada corte hay una sección que la gente siempre pregunta. Y una de ellas son las curiosidades del mundo animal. Entonces, vamos a escuchar esta cortina. Presta atención a la noticia del momento en Hora Animal. La noticia del momento. Aquí estamos en vivo y estamos dispuestos a salirle al paso a todo. La noticia del momento. Señores, escuchen bien. Siempre hemos hablado de los animales que están en peligro de extinción, los animales que están extintos y para tratar un poquito de crear conciencia en todo esto. Hoy llevamos una noticia favorable e interesante y es la siguiente. Hay un animal originario de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. En esa zona abundaba un felino de más o menos 2,5 metros de largo, para que tengan una idea, porque hay personas que les cuesta un poco. ¿Cuánto es 1 metro? Bueno, de 2,5 pasos, de donde arrancó hasta donde termine, ese es más o menos el largo de este tigre. Pesa entre 70 y 90 kilos. Eso es más o menos un lobo grande, para que tengan una referencia. Tiene una proyección de vida de unos 20 años y se alimenta de aves, de ovejas, de ciervos, de jabalíes. Estamos hablando del leopardo de Anatolia. Anatolia es una península en la zona de Turquía y estamos, para que se ubiquen geográficamente, en el centro entre Turquía y Grecia. A los costados, y en el norte y en el sur tenemos el Mar Negro y la isla de Creta, que pertenece a Grecia. En esa zona, en esa costa de Turquía, estaba este felino. Pues en el año 1974 se decretó extinto, porque la última vez que lo vieron, un cazador pues mató a este leopardo de Anatolia porque estaba atacando a una mujer, y bueno, a partir de ahí no se vio más nunca, y en ese año se declaró extinto. Sin embargo, en el 2001 se observó uno cerca del Mar Negro, pero no se pudo fotografiar. Entonces dice, no, sí, yo lo vi, era así, así. Bueno, parece que fuese un leopardo de Anatolia, pero tenemos esperanza. A lo mejor hay uno todavía o unos por ahí. Pero en el 2003 y en el 2004 se logró fotografiar uno de ellos, probablemente el mismo del 2001. Y en el 2010 se tuvo entre las manos, pero el cadáver. Entonces decían, bueno, este pudo haber sido el mismo que vimos porque está dentro de la misma zona. Lamentablemente no estaba extinto en el 74, pero da la impresión de que sí puede estar extinto. Sin embargo, 3 años después vieron a otro y lo mataron también porque estaba atacando a un pastor. Entonces decían, bueno, creíamos que estaba extinto ya por 3ª vez y siguen apareciendo. Vamos a ver cómo podemos hacer. Pues la noticia del momento es que ahorita en el 2024, gracias a los videos que tomaron en una foto trampa, son cámaras que se camuflan en los árboles y se activan con movimiento, encontraron varios tigres de Anatolia. No se sabe el número exacto, pero ya es evidencia de que no están extintos. Esto obligó o invitó o motivó a los biólogos de la zona a estructurar unos grupos y salir a buscar dónde están, cuántos hay, para salvarlos o por lo menos aumentar su población. Eso me parece a mí que es una buena noticia, porque no todos los animales están extintos. De hecho, siguen apareciendo animales que no se conocían, que no estaban descritos, etcétera. Yo creo que hay esperanza. Yo creo que las esperanzas nunca se pueden perder. Como dice mi padre, las esperanzas nunca se pueden perder. Esas son las últimas que se van a perder. Así que bueno, el leopardo de Anatolia, señores, no estaba extinto. Ahora sí, vamos a un corte. No se vayan, es un corte musical, un par de canciones que están de moda, con el mejor sonido digital, corte publicitario, y regresamos. Los que están en live, nos quedamos para leer sus preguntas. En Fospuca sabemos que las calles limpias son sinónimo de progreso. Tenemos más de 4 décadas trabajando los 365 días del año, las 24 horas, con amor y compromiso por Venezuela. A veces en las calles o en las aceras, siempre a tu lado podrás ver una gorra verde llevada con orgullo. Fospuca, pasión por la limpieza, pasión por... de Nutrilist. Síguelos en @Nutrilist. Seguimos en consulta. Atentos, porque continúa la Hora Animal con el doctor Otto TV.
Continuamos al aire, volvemos con nuestra invitada. Esto es Hora Animal. Yo soy Otto Alvarado, @Dr. Otto TV, y estamos conversando hoy con mi colega, mi amiga, la doctora Grecia Márquez, que es especialista en animales exóticos y nos está contando su historia, nos está contando de su fundación. Y yo tengo un montón de preguntas por hacerle que para conocer su punto de vista, además de que también le vamos a preguntar sobre algunos animales exóticos. Ojalá el tiempo nos dé para todo lo que tengo en la cabeza preguntarle. Pero antes de comenzar esta segunda media hora, o al comenzar esta segunda media hora, tenemos una sección que no quiero dejar pasar porque siempre ustedes me recuerdan, siempre ustedes me lo recuerdan. ¿Dónde se puede denunciar la tenencia de unos guacamayas? Ya vamos a hablar de eso también. Y estas son las curiosidades que ustedes preguntan, doctor, y entonces no habló de las curiosidades. Los muchachos también a veces me dicen, no se le olviden las curiosidades. Pues vamos a cumplirla. Esta es la cortina. Atentos a la consulta del Dr. Otto TV. Descubre curiosidades del mundo animal. Curiosidades del mundo animal. Las curiosidades del mundo animal hoy tienen mucho que ver no solamente con nuestro país, ¿ok? No está sectorizado. Cualquier país, cualquier ciudad puede pasar por algún apagón, en cualquier situación. Por lluvias, por huracanes, tormentas, lluvias eléctricas, simplemente accidentes, se cayó un árbol, como quiera que sea. Cualquiera puede pasar por un apagón. Pues, ¿qué pasa con las mascotas? Los apagones afectan a las mascotas. Yo nunca había pensado en eso. Se va la luz, yo estaba en la oficina, volvió y ahí estaban mis gatos y mis perros. Pero, ¿cómo nos afectan? Hay varios elementos que no me voy a extender porque hoy tenemos invitados en casa, pero sí le voy a dar unos tips para que usted reflexione. En Venezuela yo no tengo reportes, Grecia, no sé si tú tienes algún reporte, de que algún rayo haya afectado al perro que estaba en el patio, y por eso algunos países recomiendan no dejarlos con cadenas, sino que los collares sean de nylon. Acá honestamente nunca lo he visto, pero como está reportado, vamos a poner las barbas en remojo. En primer orden, su perro no tiene por qué estar amarrado en el patio. Eso es una de las primeras cosas que hay que reflexionar. Y segundo, si usted está viendo que va a llover, el perro lo sabe. Mi perra, por ejemplo, cuando ya se empieza a poner frío y oscuro, tú la ves que se sienta al lado tuyo y empieza a temblar. Y todavía no ha llovido y ya tú la ves al lado así temblando y se orina en la sala. Chica, pero no va a llover todavía. Ya yo sé que va a llover. ¿Por qué? Bueno, porque detectan presiones ambientales. Ya sienten el ruido y de repente empiezan los... y ya está. Entonces usted no deje el perro atrás. Si puede colocarle collares estos con luz fluorescente, serían fantásticos, porque durante el apagón usted debe encontrar rápidamente dónde está el perro y evitar caídas, sobre todo si usted tiene personas de tercera edad. Mantenga linternas dentro de la casa. Si usted tiene gatos, no se alumbre con velas. Porque los que tenemos gatos sabemos que estos carrecitos se montan en la mesa, tumban los floreros, pisan los adornos. Y si hay una vela, no solo se le puede quemar la cola o puede tumbar la vela y el resto es historia. Si usted, y esto lo digo muy lento, si usted tiene gatos en casa y va a enfrentar un apagón, por favor no use velas. Tenga linternas. Así como tiene gatos y arena de gatos, tenga linternas, porque hay accidentes fatales con el tema de la vela y los gatos curiosos también. Si el apagón es prolongado, tome medidas si usted le da comida congelada. Si usted tiene comida seca, quizás no sepa dónde va. Uno no conoce su casa y sabe dónde está el alimento, etc. Pero si tienes comida congelada y el apagón va a pasar por varios días, toma medidas, porque se te va a dañar toda esa comida que puedas tener congelada, así como si tienes medicinas o si de repente tienes que nebulizarlo o utiliza oxígeno o máquina de oxígeno. Ten por favor medidas para esto. Trata de no dejar a la mascota sola, porque van a empezar a aullar, va a sentir miedo, sobre todo si está acostumbrado a estar a tu lado. Cuando hay luz, evidentemente ellos no pueden ver con la misma claridad que si la hay, a pesar de que el gato tiene un tapetón lúcido. Pero él puede sentir miedo y va a preferir estar contigo, entonces toma precauciones, entre ellas están, así como mencioné lo de la linterna y lo del collar con luz fluorescente, tenga juguetes, aprenda a jugar con su mascota en un lugar seguro. ¿Para qué? Para que disminuya la ansiedad que puede presentar por no tener luz, por escuchar ruidos inusuales, porque al apagar todos los motores y todos los televisores, usted empieza a escuchar ruidos más lejos y de repente escucha un...
Dios, ¿no estará ese perro? ¿Qué está pasando? Pero claro, con el sonido de una ciudad cosmopolita no te llegan. Pues cuando se va la luz es que todo esto aparece. Y por último, para cerrar esta sección de curiosidad, quiero que sepan que trueno, relámpago y rayo no son lo mismo. ¿De acuerdo? El trueno es lo que suena, el relámpago es el centellazo y el rayo es el rayo que usted conoce que puede caer a la tierra, ¿sí? Entonces, les dejo ese dato porque ustedes no saben cuándo van a ir a Quien Quiere Ser Millonario. Que lo repita, facilito. Trueno, relámpago y rayo no son lo mismo. El trueno es lo que suena, que sientes que se abre el cielo. El relámpago es el centellazo que tú sientes en la ventana y el rayo es el que llega a la tierra y quiebra árboles, daña casas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, pues, para que se ganen ese Quien Quiero Ser Millonario cuando lo llamen. Ya lo saben. Esa fue la curiosidad del mundo animal. ¡Tutum! Continuamos con nuestra invitada y ahora sí voy a soltar mis preguntas. Grecia Márquez, médico veterinario desde hace muchísimo tiempo, especialista en animales exóticos. ¿Consideras que ha aumentado la tenencia de animales exóticos hoy día o ha disminuido? Es que hay que hacer una diferencia entre lo que son animales exóticos y animales silvestres. Pareciera perfecto. Lo mismo. No, pero no. Ilústranos. En cuanto a los animales silvestres, pueden ser animales que son salvajes, estos del tráfico de fauna. Son animales silvestres que los cazan y la gente los compra en las carreteras. Y eso era lo que existía y ha existido, pero lo que siempre ha habido como amenaza hacia el medio ambiente, y incluso ilegal. Ahora tenemos el caso de los animales exóticos que ha venido de unos cuantos años hacia acá. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo un loro gris africano, es un animal exótico. Los animales exóticos son los que no son propios del país. Ok. Y entonces, por ejemplo, hay un mono, si lleva un mono a la consulta, eso es un animal silvestre del tráfico de fauna. Claro, un capuchino o un capuchino, aullador. un araguato, un tití, o cualquiera de esa gama de primates. Porque son nuestros, pero son silvestres, nuestros, no deberías. Okay. Son silvestres, no son exóticos. Okay. Ahora te lleva un erizo pigmeo africano y eso es un animal exótico. Okay. Es un animal exótico, pero hay una diferencia también. Estos animales, los que llegan a la consulta, que son los que sí ha aumentado en este último tiempo. Ha aumentado porque antes no existían esas mascotas. Okay. Y de unos, ponte 10 años hacia acá, ha habido más esa moda. Entonces, ¿por qué? Porque hay zoocriaderos, porque descubrieron que es un negocio, porque lamentablemente en el planeta uno de los pilares que mueve el mundo es el dinero. ¿Tú consideras que son mascotas? ¿Tú favoreces a que las personas lo tengan como mascotas? Realmente mi postura es muy precisa. La primera es que los zoocriaderos, aunque hay gente que los pueda criticar, vienen a salvar parte de la fauna silvestre del tráfico de fauna. ¿Por qué? Porque cuando el que tiene entre su cabeza que quiere tener un loro, por hablar de los más populares, en su casa, y no le importa dónde lo va a comprar, porque la conciencia es algo que tú no puedes formar. La conciencia va creciendo, pero después que no tienes conciencia, pues al tipo no le importa comprarlo en el mercado, al traficante, o comprarlo a una tienda donde lo criaron. Entonces el zoocriadero es donde que hay en Estados Unidos muchísimo, que hay en Europa. ¿En Venezuela? En Venezuela no sé, no puedo hablar si hay de animales que son de consumo, por ejemplo el chigüire. Si hay zoocriaderos registrados. Y creo que de cocodrilos. Exacto, también, de babas, exacto. Pero hablando para mascotas, entonces compras un loro gris africano que lo compras en Estados Unidos, que es nacido en cautiverio, y entonces tú dices, ok, siendo objetiva, porque el conservacionismo a ultranza no lleva a ninguna parte. Es decir, las posiciones radicales te hacen perder el objetivo. Entonces, si tú quieres, en mi posición, que no haya tráfico de fauna y que los animales silvestres se mantengan en su hábitat, y ofreces en el mercado un animal que no es producto del tráfico, sino que nace en cautiverio, satisfaciendo esa demanda, entonces, bueno, no podemos hacer nada. Esa es la realidad. Okay. Yo lo reconozco como una mascota,
aunque las mascotas también, después que cruzan la puerta de la casa, tienen una cantidad de necesidades por ser silvestre, por venir del mundo silvestre. Por no ser su por entorno no dentro ser de la doméstico, casa. porque hay una gran Exacto. diferencia entre domésticos y más, en los animales domésticos y los silvestres. Por más que tú quieras tener un loro y que haya crecido en cautiverio, sus genes no son domésticos. Porque para que un animal sea doméstico tiene que haber transcurrido todos los millones de años que pasaron para que el perro fuera doméstico. Y transferirle esa docilidad a su generación. Exactamente. Eso no sucede. Eso no sucede con los zoocriaderos. Entonces, por supuesto que hay que tener una visión. No es tan fácil. O sea, no van a ser animales domésticos nunca, pero los venden ilegalmente, están aceptados, y entonces, como veterinario, como conservacionista que soy, entonces le doy el crédito al zoocriadero, porque prefiero que vayan a un zoocriadero y que haya una venta legal de un animal producto de nacimiento y cautiverio, y no al traficante de fauna que destruye una parte de la selva para venderlo, ¿entiendes? Sí. En ese punto es que me estaciono. Sí, no, te entiendo. De hecho, este programa es democrático y para eso queríamos tenerte, para saber tu punto de vista, y quisiera también saber tu punto de vista en relación a los zoológicos, que trabajaste en zoológicos. Cuéntame, ¿qué piensas de los zoológicos? Mi visión ha cambiado mucho, porque así somos cuando evolucionamos, cuando crecemos. Cuando yo estaba jovencita, como te hablé, bueno, mi primer trabajo fue en el zoológico. Y fue una gran escuela. Y fue una gran motivación para estudiar. ¿Pero estás a favor de los zoológicos? No, ya no. Ya, porque es que el mundo no se puede estacionar como en la época de antes, donde el zoológico tenía las funciones de educación ambiental, conservación. Ya eso no va, para mí no va. Para mí deberían existir recintos para conservar especies en extinción, como hacen con el oso panda en China, en donde su objetivo, aunque es recreativo, tienen ese oso y hacen intercambios y los reintroducen. No, y ha funcionado tanto que lo sacaron de la lista de animales en extinción. Exactamente. Funcionó. O Fue un sea, trabajo en conjunto del gobierno, de educación, de decirle al cazador, ¿cuánto te están pagando por eso? Mira, yo te voy a pagar más para que lo cuide. Claro, entonces deberían ser solo las especies que realmente necesitan apoyo en la vida silvestre. Pero ¿qué sentido tiene tú tener un león en un animal que no está en peligro y que reproducirlos en cautiverio? O sea, es cruel. La visión inclusive para el que tiene mascotas, perros y gatos, también ha cambiado, ¿verdad? Porque ya tenemos otros manejos, ya el animal amarrado no va, cuando en muchos años era así, los animales estaban amarrados. Sí, que de eso se trata la evolución como sociedad, ¿no? Como sociedad. Siempre lo he dicho. Bueno, pero es que los toros coleados son tradición. Hermano, si no evolucionamos como sociedad, tuviésemos todavía el Coliseo funcionando. Estuviéramos en el trueque. Exacto, y estuviésemos todavía viendo como show el domingo Leones contra Cristianos. Totalmente. Entonces tenemos que evolucionar indudablemente. Bueno, así como los circos. Fíjate que los circos han han evolucionado en cuanto a que ya no, disminuido. Claro, entonces ya no se ha aceptado que Con tengas animales en correcto. el circo. Entonces, sí Y ellos mismo, para sobrevivir tuvieron que evolucionar. Porque y cada hacer vez... acrobacias ellos. Exacto. O sea, exacto. tú quieres llamar a la gente que vive de ti. Exacto. El De tu- payaso, viste, tú el payaso, deja al pobre perro en la casa. Exactamente. Bueno, así Me tienen que encanta. evolucionar los zoológicos. Es así, es verdad. ¿Tú asistes todo tipo de animal exótico? ¿O hay alguno que tú digas, mira, este no lo conozco, este no me lo traigas, o te voy a diferir a alguien porque no trabajo con este tipo de animal? Serpientes venenosas, por O ejemplo. sea, la única, es lo que acabas de decir, o sea, el único animal silvestre o exótico, aclarando ese punto, que me llevan a la consulta y que yo no difiero son las serpientes venenosas. Porque sí atiendo serpientes, pero las que no son venenosas, porque desde el punto de vista médico. Las culebras, claro. Sí, claro. pero venenosas sí no. Sí, no. ¿Y cuál es el animal más extraño que te ha tocado atender? ¿O que has visto, que has tocado? Sí, bueno, lo más extraño que me ha pasado en la vida fue una vez una señora que llegó con un cangrejo gigante, Wow. de estos azules espectaculares, Bellísimo, sí. con aquellas tenazas, y yo lo veía y yo decía, o sea, ¿Cómo te oculto? ¿Cómo ¿Por dónde qué? comenzamos? ¿qué hago? Y la señora espera que tú resuelvas y le digas. Ah, claro, y tú no le puedes decir, Dios santo, en qué paquete me Exacto, metí. pero fíjate tú lo A que es ver, el desarrollo, claro. como mi infancia fue con los insectos. Cuéntame con todas cómo esas saliste de y este como esas paquete. curiosidades. Y no se escapaba a ir a la playa y los cangrejitos y agarrar los cangrejitos, porque éramos así, mis Claro. hermanas y yo, más que todo yo. Entonces yo me aprendí, porque una de las fuentes de aprendizaje más poderosas
aparte de leer, porque leer se queda allí, es la experiencia y la observación. La vivencia. La vivencia. Entonces, yo tuve esa vivencia de ver al cangrejo que succionaba. Ellos toman agua chupando la arena, las algas. Entonces, la única cosa que se me ocurrió en ese momento era cómo hidratarlo. Y le di un algodón con agua, con solución, y él la absorbió. Pero eso no porque yo lo leí, no porque yo haya... instinto. Eso fue porque yo dije, o sea, yo acuerdo cuando estaba pequeña que yo vi y así lo hice, pero eso fue lo más extraño que me pasó. ¿Y el más peligroso que te ha llegado? Que hayas sentido que dices, bueno, si me descuido aquí corre riesgo mi integridad. Sí, bueno, pero eso sí han sido animales silvestres salvajes, pues, que me han llegado, por ejemplo, los zorros de Caracas son muy, muy violentos. ¿Zorros en Caracas? Sí, en Caracas hay zorros. De hecho, ahorita estoy asesorando de uno que está en la montaña y que baja y que está enfermo. Sí, los zorros son muy, muy agresivos. Los zorritos, zorros. Sí, los caninos. Sí, los caninos. Muerden sabroso. Sí, no, esos son unos Tasmania. Sí. Ah, qué interesante. Como médico veterinario que trabaja con estos animales exóticos, ¿cuál consideras es tu mayor frustración? Tú dices, ¡ay, pero qué impotencia! Esto debería cambiar. Si tuviese esa varita mágica y te digo, con esta varita mágica vas a hacer un cambio radical, ¿cuál harías? Oye, las enfermedades de autopicaje en las aves, en los citáceos, los loros y las cacatúas, sobre todo loros y cacatúas. El trastorno obsesivo compulsivo. Sí, eso es algo frustrante completamente, porque es conductual. Y no importa que lo haya desencadenado una enfermedad, no siempre es el estrés. Pudo haber sido una enfermedad, algo que pasó en la piel. Y luego queda como el que se come las uñas. Si nosotros los racionales, hay personas que se comen las uñas y que no hay manera que se las dejen de comer. Imagínate tú un animal que se arranca. Eso es lo más frustrante, o sea, la cosa que yo diría, oye, quisiera poder... solventarlo. Sí. Ok, ahorita que hablas de guacamayas, no quisiera irme, porque ya se nos está acabando el tiempo, y dirnos a las personas, sobre todo Caracas, que tenemos la ciudad con mayor citáceos en libertad, ¿deben o no alimentar a las guacamayas que llegan a su ventana y qué le pueden dar y qué nunca le deberían dar? Bueno, en cuanto a eso que dices, Caracas es una ciudad inédita y esta población se ha desarrollado por encima de la capacidad alimenticia que tiene. Y lo ha hecho porque precisamente las personas la sustentan también, la ayudan con los alimentos que están en los balcones, porque Caracas no tiene el sustento natural suficiente para tantas guacamayas. ¿Así? No, porque nosotros nuestra ciudad no era una ciudad de guacamayas. De guacamayas, definitivamente. Entonces ellas, las que sobreviven porque hay muchísimo alimento, pero también la gente en cada balcón les pone. Entonces yo en ese punto específico, siendo que es un animal introducido, le digo a las personas y en general que sí pueden alimentarlo en los balcones, pero no les deben dar harinas, no les deben dar galletas, o sea, puedes poner frutas. Pan con leche, no. Pero ellas no se lo toman. Fíjate, le das pan con leche y la silvestre tiene ese conocimiento y esa cosa aguada no se la come. Pero sí le dan mucho pan. O sea, ¿qué le pueden dar? Frutas y semillas, pero alimentos procesados no. Natural. Piensen que el animal está en la naturaleza y ya, ¿no? Tú tienes conocimientos en algo que se llama psiconeuroinmunología. Eso te ha ayudado a ti. De hecho, me sorprendió saber que has ayudado a personas, preferiblemente jóvenes, que te gusta ayudar a los muchachos jóvenes. Y entra una curiosidad. ¿Esos conocimientos lo has implementado en tus animales, en tus pacientes? ¿Funciona o no lo has hecho? Bueno, funciona, pero sí funciona, pero porque hay que entender algo, y ya lo sabemos, la misma evolución del estudio veterinario, del conocimiento del comportamiento, nos ha enseñado que los animales sienten más allá de la sensación física, que los animales tienen emociones. Sin duda alguna, se enamoran, temor, claro. No solo porque tienen estaba el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. El cerebro límbico que comparten con los mamíferos, incluyendo los humanos, correcto, es el generador de las emociones. Entonces, a través de las emociones... Llegas al sistema inmunológico. Entonces, animalitos que están tristes, que están... Y pasa con perros y gatos también, por supuesto. Pero con los loros me ha pasado muchísimo. Loros deprimidos, metidos en un cuartico. Esos animales no se pueden curar en una jaula, en una jaula normal, como cuando tienes un perro hospitalizado,
porque el perro conecta contigo rápido, así no te conozca. Sí, es verdad. Tú al día siguiente llegas y le dices, ¿qué pacho, perrito? Y él empieza a mover la colita y ya se siente mejor. El loro tienes que entonces... Se defiende, se esconde, cierto, cierto. Sí, siempre va a estar así. Eso, cierto. Entonces, esos loros, y yo los coloco, por ejemplo, en un jardín, que miran, entonces tú enseguida tú lo ves, como ven el cielo, como la pupila se dilata, y eso le genera un bienestar, es como una rehabilitación emocional en el proceso de la enfermedad, y los ayuda a recuperarse muchísimo. Qué bonito, Sí. qué bonito, qué interesante. ¿Me da chance de la sección nueva o tenemos que despedirnos? No me da chance, pero no importa, les dejo de tarea lo siguiente. Hay una sección nueva y quiero saber qué nombre ponerle. Tenemos dos opciones: diccionario veterinario o vocabulario bestial. El objetivo es hablarles de una palabra de nuestro entorno, del mundo médico, del mundo veterinario, del mundo animal. A ver, ustedes dirán, ¿cómo se va a llamar? ¿Diccionario veterinario o vocabulario bestial? La próxima semana estrenamos esta sección porque este programa llegó a su final. Llegó el momento de despedirme. Grecia, por favor, dinos tú nuevamente tus redes sociales, cómo pueden contactar tu fundación, si alguien quiere donar, si alguien quiere irte a ayudar, si las personas que vean este programa, porque queda grabado en todas las redes sociales, tienen un animal que quieran llevarte a consulta y ya empiezan a decir diccionario veterinario, hay como 3 o 4 diccionarios veterinarios. ¿Cómo te pueden contactar? Y como tengo que despedirme de una vez, te agradezco enormemente que hayas venido. A mí me quedaron montones de preguntas, así que vamos a tener que dejar una cita, muchachos, para un próximo programa. Despídete de toda nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Otto. Para mí fue un placer de verdad estar aquí, compartir contigo, no solamente por la conexión y el cariño de conocernos de tantos años, sino por el tema tan diverso, tan apasionado, y por la experiencia de expresarlo. Pues mis redes son Grecia Marquís, tanto en Facebook como en Instagram, y Plumas y Colas en X. En X. Bueno, listo, señores. Otto Alvarado por acá. Esto fue Hora Animal. Nos escuchamos, nos vemos el próximo jueves. Chao. Este programa fue presentado por... Siempre a tu lado podrás ver una gorra verde llevada con orgullo. Fospuca, pasión por la limpieza, pasión por Venezuela.